Escuchando el vals del obrero de Escape. 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 Escape se llama la banda, tremenda banda, muy sonada en los 2000 y algo. Sí. Y cuando viene la parte obrera acá al programa, a mí me gusta como darle para adelante, así, medio Darle panquillo. empuje, ¿no? Panquillo con escape. Y bueno, y ahora tenemos aquí a Danilo Dárdano. La industria Sí. uruguaya atraviesa una situación compleja que golpea a cientos de trabajadores y trabajadoras en sus distintas ramas: textil, frigoríficos, panificadoras, la pesca. Por su parte, los y las trabajadoras de la industria insisten en la necesidad de soluciones estructurales mientras intentan no seguir perdiendo fuentes laborales. Para conocer la situación actual, pero también el porqué de esta dinámica de la industria en nuestro país, tenemos el placer de recibir a Danilo Dárdano, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales. Bienvenido al Popular en Radio, Danilo. Buenos días, un gusto enorme estar aquí. Un saludo para todos y todas, y especialmente a toda la audiencia que está con frío, pero hay que darle calor. Bueno, Dárdano. Para darle calor, Claro. estamos. No, decíamos recién antes de iniciar la conversación que ya hemos conversado en varias oportunidades, valga la redundancia, para el Popular y demás, y siempre estamos como en esta ronda, cada tanto surge una nueva situación de cierre de una empresa, de cientos de trabajo, de las negociaciones, el seguro de paro especial, en fin. Hay una dinámica que se está dando a nivel de la industria bastante compleja y bueno, queríamos que nos diera un panorama de qué es lo que está pasando y cuáles son las salidas posibles, por lo menos en el corto plazo, para atender esta situación, ¿no? Bien, primero que nada, una aclaración que nos parece importante. Dale. Esto no aparece ahora. Mínimo llevamos 10 años Sí, con sí. problemas industriales, productivos, pero especialmente de la industria. ¿Qué queremos decir con esto? Que han pasado diferentes signos en el gobierno y la problemática industrial se ha mantenido. Con algún matiz, pero en general tiende a bajar la cantidad de trabajadoras y trabajadores, también la incidencia en el PBI total. Entonces, la realidad es bien compleja y tendríamos que buscar dos cuestiones paralelas: las urgencias y la planificación hacia el mediano y largo plazo. El problema es que no podemos perdernos tiempo, horas, en planificar hacia adelante si no miramos las urgencias. Y lamentablemente vamos a seguir teniendo urgencias. No es el último cierre La Vienesa, no es el último cierre de Yasaki. Claro. Van a seguir cerrando fábricas en diferentes sectores si nosotros no nos movemos rápidamente. Cuando digo nosotros, no digo la Confederación, digo el gobierno, las cámaras empresariales, los sindicatos, entre todos buscar alternativas. No es fácil, pero lo peor que nos puede pasar es que sepamos que está complicada la situación, inclusive con algunos nombres propios que no vamos a dar acá, pero sí lo hemos alertado a las autoridades correspondientes. El PIT-CNT habla sistemáticamente de una estrategia nacional de desarrollo. Estás mencionando esto de que van a seguir cerrando fábricas, ¿no? ¿Cómo se hace entonces para definir una estrategia nacional de desarrollo en esta situación que parece que nadie puede como frenar, ¿no? Bien, digo que estoy convencido que van a seguir cerrando fábricas si no hay un cambio, ¿no? Claro. Eso hay que aclararlo, no es que tengamos el convencimiento por nada, es por la experiencia y por los datos que manejamos, que no lo podemos decir públicamente, porque si no queda como que el presidente de la Confederación estamos hablando de la fábrica, que nosotros no somos empresarios. Ahora, hemos alertado. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo primero es consensuar un diagnóstico. Bien. Punto uno. Y además en Uruguay de diagnóstico estamos llenos. Sí. Acá donde fallamos, el Uruguay donde falla históricamente es en la propuesta. Estudios sobre la realidad industrial productiva debe haber miles. Donde no le hemos dado la tecla es qué proponer como salida. Yo te voy a dar unos ejemplos. La Confederación tiró 12 propuestas hace un tiempo atrás. Una, por ejemplo, hablaba del atraso cambiario. ¿Seguimos teniendo atraso cambiario en Uruguay? ¿Sí o no? Ajá. Pregunto. Sí. Sí, si lo teníamos antes, ahora lo seguimos teniendo. Bien. Es un ejemplo claro. Sí, Entonces, sí. Cambio de gobierno, pero ese atraso cambiario sigue existiendo. Y eso atenta contra la producción y contra la industria. Alguien va a estar escuchando y va a estar diciendo automáticamente sí, pero con un dólar bajo, consumo es más barato. Claro. La inflación está más baja. Sí, está bien. 50% está bien. Porque ¿de qué me sirve tener inflación en 0 o en 0,3 o en 1% si no tengo trabajo? Si no, miremos el frente, Buenos Aires, Argentina. ¿Es cierto que la inflación bajó? Sí, es cierto. Ahora vean el consumo, cómo está la realidad laboral en Argentina y pues hablamos. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre un dólar apreciado que permita ser competitivo el aparato productivo y que eso no implique que se dispare la inflación y que el salario real caiga.
por eso no es cualquier economista, perdón, no es cualquier ministro de Economía. Está Claro. claro que es difícil, pero vos tenés que tender a buscar un equilibrio. En los gobiernos de Frente Amplio se utilizaba la reserva del Banco Central para jugar en eso. Sí. No se dejaba caer mucho y tampoco que se disparara. Bueno, en los primeros meses del gobierno del Frente Amplio que estamos teniendo en este momento, no, que sepamos, No se ha hecho nada con no eso. se ha hecho nada, entonces es preocupante. Sí, el ministro de Este es un Economía ejemplo, ¿no? lo que Sí, plantea es mantener la inflación baja. Ahora se va a entrar en los consejos de salarios, que también hay que ver ahí cuáles son las pautas salariales, que parece que Tenemos tampoco otra son bombita una ahí. cosa del otro Sí. mundo. No perder el salario real, pero tampoco va a ser una cosa del otro mundo. En principio eso es lo que parece, ¿no? No hay, Sí. entonces, en ese sentido, no parece que por ahí vengan las soluciones para la industria. No, pero además hay otra cuestión. Para tener salarios, ya no hablamos ni salarios buenos, no, para tener salarios, por lo menos en el sector privado, tenemos que tener las fábricas abiertas, Sí. hablando de industria. Por lo tanto, nosotros, siempre colocamos el tema industrial primero, porque si no, ¿de qué vamos a discutir? Claro. 40 horas semanales, ¿en dónde? En los 40.000 pesos que estamos reivindicando como salario industrial mínimo, ¿dónde? O sea, porque también nos puede pasar que queden 10 fábricas abiertas con salarios muy buenos, pero ¿cuántos quedan trabajando? Entonces, en realidad, números gruesos, el Uruguay, en la parte industrial creo que anda alrededor del 10% del Producto Bruto Interno. Los países desarrollados andan alrededor del 20 y algo. China creo que está en el 40, Japón. Entonces, nosotros no es que digamos que tenemos que ser todos industriales, no, pero volver por lo menos a tener eso. En Uruguay en el año 88 éramos 250.000 cotizantes al BPS Industria Manufacturera. Hoy, no mire la cifra, pero andamos en 132. Perdimos de diciembre del 24 a mayo de 25, 3.000 puestos de trabajo cotizantes en el BPS. Sí. De pique 3.000, así. Es muy rápido la Y caída, hablando, ¿no? hablando exactamente de la estructura, ¿cómo está influenciando la situación internacional en lo que es nuestra industria? Bueno, en general siempre impacta o a favor o en contra, nunca es neutro. En ese sentido creo que el Uruguay debería estudiar dónde insertarse, qué tipo de cadenas, por lo menos regionales de valor, y en algunos nichos especiales. Porque nosotros tenemos un problema que el mercado es chico. Sí. Sí. También es una cuestión que siempre repetimos. Por ahora no ha aparecido nadie, y espero que no aparezca, que diga que para ser competitivo hay que tener salarios de hambre, no respetar el medio ambiente, no respetar las normativas generales, y bueno, y ahí seríamos competitivos. Porque hay comentarios en redes sociales, ¿no? Sí. Tenemos un problema Sí, cultural en Uruguay que hay si ciertos tenemos trabajadores. esclavos, capaz que somos más productivos. Claro, sí, claro, bueno, obvio, pero qué gracia. si uno escucha algunos comentarios, son preocupantes, ¿no? Porque cada vez que hay un problema o un planteo nuestro, ¿por qué? Claro, se van a Paraguay o se van a este lado o tal otro porque, ¿qué quieren decir? ¿Que tenemos que bajar los salarios? O sea, que casi que lo que ganan 25.000 pesos son caros. Bueno, entonces discutamos otra cosa. Entonces por eso hablo de nichos. Capaz que hay que buscar dónde el agregado de valor implica que podemos ser competitivos con salarios no digo justo, digo decorosos, Sí, sí. dignos. Y si no, que aparezca algún político, algún partido que diga, no, ¿saben qué? Vamos a ajustar hacia la baja. Y bueno, estaría bueno que fueran sinceros, porque si no, reitero, nos preocupa de la forma que vamos a ser competitivos. Y esto no significa que no haya que discutir la competitividad y la productividad. Claro. Si no la discutimos, lo que va a seguir sucediendo es esto: ir quedando por debajo. Acuérdense de un concepto que manejó, creo que fue el último gobierno de Frente Amplio. Estoy hablando de memoria, transable y no transable. Sí. La industria en general es transable. ¿Qué significa? Que si yo produzco en Uruguay celulares y también se pueden importar, y compito, porque no pueden elevar los aranceles por más que Trump lo está haciendo. En general esto es una discusión bien compleja de dar, pero ¿qué pasa? No es transable, por ejemplo, el auxilio mecánico. Yo no voy a contratar un auxilio para que me mueva un auto de La Teja a Paso Carrasco. Sí. La educación en general, por ahora, se hace físicamente y se va a un colegio, un liceo, una escuela pública, etcétera, en acá. Entonces, no es transable con el exterior. Ahí va. La construcción en general, tampoco. Ahora, un celular, un auto, un termo, son bienes transables. Entonces, no es lo mismo ni discutir consejos de salarios con un sector transable que no transable. Y tiene lógica la discusión. Ahora, lo que deberíamos buscar es que lo que sea transable tenga más valor agregado, más tecnología, entonces que sea más competitivo. No va a ser todo. O sea, acá yo estoy convencido que hay sectores, o gran parte de sectores, que van a desaparecer.
porque la única manera de mantenerlos es con salario de hambre, y reiteramos, no podemos tener una contradicción, es decir, no queremos competir con salarios de hambre y después terminar aceptando eso. Entonces, eso tiene que ver todo con todo en la famosa planificación industrial y en el planteo que hizo el PICNT en el 2024, 1 de mayo, de un ámbito de desarrollo nacional. ¿Qué papel tiene aquí las compras públicas en ese ámbito? En algunos sectores muy importante. Muy importante, porque además hay que mirar la cuenta nacional y no la de un ente público. Y ahí tenemos otro tipo de problemas que en Uruguay, capaz que esto cambia, pero ANCAP se maneja como ANCAP, UTE como UTE, etcétera, etcétera. No hay una utilización de las compras públicas como factor de desarrollo como debería haber. Y esto no es que venderle a cualquier precio al Estado. Habría que tener más claro. Tema, ¿no? Por eso, entonces, ahí habría que tener más claro una estructura de costo, o, por ejemplo, creo que hoy anda al 10% el beneficio cuando vos sos pyme y sos nacional contra una posible oferta extranjera. Capaz que habría que mejorar. Un ejemplo, bueno, podrías tener un 20% de reserva de mercado, pero a cambio de que tu precio esté entre el 10, el 15, el 20% de diferencia. Porque está claro que si un producto, si este termo en Uruguay, para comprarlo la UTE vale 100 y te lo ofrecen a 50 del exterior, está complicado, ¿no? Porque sabemos que hay que cuidar el dinero de todos. Hay que buscar un equilibrio, porque tampoco, si no, podría suceder que los empresarios se pasen de vivos y le vendan al Estado a cualquier precio o a cualquier calidad. Entonces, entre todos tenemos que lograr voluntades y acuerdos políticos que permitan que la compra pública sea bien utilizada, que las empresas públicas, que son de toda la sociedad, sean utilizadas como factor de desarrollo, de innovación, teniendo claro que no es para cualquier cosa. Hay una situación, Darda, lo que parece bastante injusta en esto de los problemas de la industria, que parece que los que siempre pierden son los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Los empresarios quiebran, cierran su empresa, pero no se quedan sin saber si van a poder pagar el alquiler, sin saber si van a poder, no sé, alimentar a su familia todos los días. No quedan pobres. El trabajador, cuando pierde su trabajo, queda en cero. Y encima hay muchos trabajadores que ni siquiera pueden cobrar, tienen deuda porque les deben los aguinaldos, no les deben los sueldos y demás, ¿no? Hay una situación desequilibrada ahí de las consecuencias de este problema de la industria. Y no se ve, no sé, usted sí comparte, que desde el gobierno, el que sea, el gobierno del color que sea, apunte hacia un lugar más hacia donde se genera el problema, ¿no? Como que siempre la solución es, bueno, hagamos un... Cortar por lo más fino. Claro, el seguro de paro especial, ver cómo podemos los trabajadores ver si la seguro del Estado le puede pagar los saberes, porque o sea, no, siempre es resolvamos el problema de los trabajadores, que está bien, porque no va... Pero el otro no se le hinca el diente, da la impresión, o no se explica por qué pasa eso. ¿Cómo una empresa puede quebrar de la nada, dejar un montón de gente sin laburo, irse? No sé. Bien, es un tema bien complicado. Vamos a parar un ratito. A ver, dale. Punto 1. La inversión extranjera directa, nosotros tenemos problema que venga siempre y cuando, 2 puntos, respete varias cuestiones. Lo primero, la normativa del país, la Constitución, las cuestiones laborales, medioambientales, etcétera. Y la segunda, y es que está faltando en Uruguay, es cuando incumple algo o deja un pueblo tirado, como ha pasado, claro, es plata esto, una multa bien importante. Claro. Porque si no, claro, vienen, invierten, se la llevan toda, y de un día para el otro te mandan un comunicado, y en general las multinacionales pagan. No tienen problema en pagar los créditos laborales, pero dejan un tendal. Entonces, que piensen, o si no, que hagan una salida ordenada. Eso tiene que cambiar en la ley de inversiones. Si no, estamos en problema. Después vamos al resto de las inversiones, o inclusive las pymes, que como bien lo decías tú hace un rato, hay excepciones, ¿no? Hay veces que los empresarios se han refundido también, han tenido que vender su casa, etcétera, para poder pagar. Pero en general, el costo lo paga, el impacto social lo paga la gente, el empleado, la empleada. Tuvimos un caso hace un rato, la vienesa, por ejemplo, ¿no? Y miren la contradicción que tuvimos en ese caso y en otros. Por la ley de insolvencia patronal y su interpretación que se están haciendo actualmente, teníamos la paradoja de que teníamos que decirle al empresario, mirá, de una vez por todas, cerrá porque debes tanta guita y tenés tantos problemas financieros y económicos que nos seguís perjudicando. En vez de decir, bueno, vamos entre todos a poner la espalda, salimos entre todos, no podíamos. ¿Por qué? Porque si la empresa, por ejemplo,
pide concurso de acreedores, hoy, cualquier empresa, y nos echa a él y a mí, y vamos en el concurso de acreedores, nosotros lo vamos a cobrar en algún momento por la ley, por el Fondo de Insolvencia Patronal. Sí. Y a ustedes las echa después porque cerró después del pedido de concurso de acreedores. No. Hoy, nada. Tiene que hacer un juicio el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que, no sé, en 2 o 3 años poder cobrar algo. Entonces, ¿cómo hacemos como sindicato? ¿Qué decimos? Peleamos por la reapertura, peleamos. Es toda una complicación. La Venecia fue un ejemplo de lo que está pasando. O sea, tenemos varias contradicciones, porque economía ahí no quiere volcar de rentas generales para solventar mejor o apalancar financieramente el Fondo de Insolvencia Patronal. Entonces los patrones cierran, algunos cierran y no te pagan un mango, esa gente queda. Tenemos que lograr, y ya aprovecho para pasar un aviso, seguramente pidamos una reunión con Castillo, porque tenemos que lograr que las compañeras y compañeros de Yasaki se le haga 6 meses más seguro paro especial, como fue el compromiso político en su momento. Pero acá hay algo muy, muy importante que vos lo dijiste hace un rato. Nosotros no queremos planes y no queremos ir al seguro de desempleo. Queremos trabajo. Claro. Queremos trabajo y lo queremos recontra claro, porque si no quedamos por algún vecino cercano como país que enseguida los planeros. No, nosotros no queremos planeros. Ahora, ¿de qué vive la gente? Porque después nos quejamos, la inseguridad, toda la problemática. Bueno, pero algo hay que vivir, porque no nos olvidemos que somos seres humanos y antes de más somos animales. Y nos ataca el instinto de sobrevivencia. Más si tenés hijos, tenés nietos, ¿qué le decís? No, pará que voy a esperar. No. Entonces, a eso nos referíamos un rato con el tema de la cuenta del país. ¿Hay que invertir en industria de producción? Sí. En servicios, en todo hay que invertir, en educación, en salud, en erradicar los asentamientos. Y vamos a terminar, por más que ustedes no lo dijeron, hablando hasta del impuesto al 1% más rico. ¿No? Que lo tiramos y enseguida todo un revuelo. ¿Qué discusión? Porque sí, qué discusión interesante. Sí. Se está generando un run interesante con eso. Por lo menos no lo van a hacer. Yo creo que no hay voluntad política. Discutiendo, la gente lo está viendo. Eso pero es claro, pero lo que duele, por lo menos por no decir otra cosa, hay que millonarios, millonarísimos, ¿no? Pero hay compañeras y compañeros que están en contra. Que lo que argumentan es lo mismo que muchos gobernantes del mundo. Si vos le colocás un impuesto a los más ricos, se te van. ¿A dónde se van a ir? Ponele que alguien se te vaya. Las generales no se van, porque si por el 1%... es muy fuerte. Entonces el problema es que culturalmente nos colonizaron la cabeza algunos y dicen no podemos tocar a los ricos. Ah, bien, pero subir el IVA está bien, aumentar el IRPF está bien, no toquemos a los hablando del 1%. Bueno, no estamos hablando de cualquier empresario, ahí hay poder. Si vos reconoces que a la masa, a los trabajadores y trabajadoras, a la gente en general, le podés subir el IVA 2 puntos y no pasa nada, y al 1% no se lo podés hacer porque se van, lo que está hablando de eso también, no sé, me parece, es que ¿dónde está el poder, no? Ese es el poder real. Exacto. Porque los gobiernos, creo que en el mundo no tienen el poder, tienen el gobierno. No, exacto. Y más si tenés un gobierno, como debería, en nuestra opinión, en el Frente Amplio, con una mirada más pro trabajador, más pro sectores populares, pero claro, el poder no lo tenés. Entonces, el lobby que tiene y el poder que ejercen estos señores del 1% más ricos, que son 30 a 35.000 personas, ese es el número. Sí. Y le van a sacar el 1%. El 1%. ¿Tenés otra cifra? No, son 30 a 35.000. Sí. 30.000 personas. 30.000. El 1% que además no le afecta absolutamente nada. Lo sacás de la ganancia de lo que tienen invertido en el Claro, porque estamos hablando de lo que están de ganando. A ver, creo que en el 2023 o 2024 volcaron en el exterior estos y algunos más, 60.000 millones de dólares. Claro, sin impuestos. Se la lleva para afuera. Entonces vos sí, está bien, porque hay que potenciar e incentivar al que produce, al que invierte. Pero esto es una timba financiera. Sí. Ahora, reitero, lo que nos llama la atención es que los mismos trabajadores a veces salgan a defender postura que digan, vamos arriba. O sea, el PCNT con este planteo no está diciendo que se fundan, ni sacarle, ni expropiarle. Aporten el 1%. Bueno, La ideología dominante no es la ideología solidaria, ¿no? La ideología dominante es la ideología capitalista. Y es la que afecta a los trabajadores. Que es la que hace que los trabajadores muchas veces estén en contra de los trabajadores o que los trabajadores y trabajadoras defendamos los intereses de la gente que nos oprime, ¿no? Entonces, totalmente. Luchar contra eso es parte de la tarea política que tenemos todos y todas. Es que hay que darla, porque si no, estamos complicados. No avanzás. ¿no?
Sí. Exactamente. Sí. En esto de los cambios estructurales, no solamente políticas específicas para cambiar la situación de la industria, sino también debate político y trabajo político para poder generar conciencia en la gente y en los trabajadores y Eso es trabajadoras. algo de esta que necesidad. hemos venido planteando hace mucho tiempo, Sí. ¿no? El debate cultural sobre estos temas es fundamental. Porque además Si no, es difícil avanzar. habilitaría, se supone, una voluntad política. Hoy hablamos con Metediera, Sí, ¿no? Cómo exacto. construyeron esto de la libreta por puntos, todo el tiempo que Viniendo llevó de lo que y demás. veníamos, que era un desastre. El cambio cultural, Sí. da la impresión de que por acá vamos por lo mismo, ¿no? Exactamente, y no me quiero olvidar de un tema que, porque yo siempre le reclamamos a la sociedad que vía gobierno vuelca recursos. Nosotros como confederación hicimos un planteo de un fondo industrial Sí. del 1,5, para financiarlo con 1,5%. El 1% puesto patronal y el 0,5% aportado por los trabajadores. Eso nos daría, habría que afinar un poco los números porque esto es un año atrás el estudio, nos daba unos 25 millones de dólares al año. Eso era para armar un instituto con el sector empresarial, para además de diagnosticar, hacer propuestas industriales, desarrollo, innovación, etcétera, pero también, y no menor, ver cómo lográbamos cuando vos te echan, te despiden por cierre de estructura, financiar hasta el 100% de lo que cobrabas líquido. O sea, vamos a suponer que si el seguro de desempleo te está pagando 50.000 pesos y vos ganabas 75 en la mano, el fondo aportar esos 25.000 pesos, pero con una contrapartida obligatoria. No era para que tomaras mate en tu casa, sino obligatoriamente. Esto está enganchado con la planificación industrial, que esa persona se capacitara en lo que ese organismo, esa institución bipartita como mínimo, si fuera tripartita sería mejor, definiera, mira, el sector que se va a dinamizar en Uruguay va a ser el sector textil. Bueno, si me quedo sin trabajo en el sector plástico, me preparo para reinsertarme en el sector textil. O sea, también eso lo planteamos a 12 propuestas, porque si no queda siempre que le estamos pidiendo al Estado que nos dé plata. Bueno, esto sería un aporte a nivel de la industria, tanto sea patronal como de los trabajadores. Por ahora no hemos tenido respuesta positiva, pero bueno, también tiramos arriba de la mesa algo que también le cuesta a cada trabajador y trabajadora. Hay que insistir, como el cuento de Susana Blagondo. Sí. No sé si lo conocés, ¿no? No, Cuento no lo infantil conozco, que pero habla de que quiere que le lean el cuento y va por distintos miembros de la familia y le dicen, hay que insistir, hay que Sí, insistir claro. con el 1%, hay que insistir con estas propuestas. Bueno, Dárdano, se nos terminó el tiempo. Creo que pudimos profundizar un poquito más, ir un poco más allá en la conversación, ¿no? Siempre sirve, hay que profundizar y como lo decían ustedes, ¿no? Un tema, una discusión cultural también. Claro. Hay que seguir dándola porque si no, Cultural e ideológica. Si no estamos fritos. estamos fritos, totalmente. Bueno, muy bien. Gracias entonces Gracias. por haber venido hasta aquí, tomarse este tiempito. Le agradecemos también a todas y todos ustedes que estuvieron del otro lado. Recuerden que nos pueden escuchar más tarde por Spotify, que estamos en las redes sociales, en Instagram, en X, en Exacto. Facebook. Y acá estamos, y que después va a salir un video también sobre. Sí, está sobre acá el compañero Manuel, que hace toda la tarea de filmación, video, ¿no? Exacto. ¿No es cierto? Te está yendo precioso los videitos. Sí. Ay, Sí, el sí, de están la... saliendo bien lindos. El de las... Y aportan a la discusión. El del lo más ATD, importante. de las compañeras del ATD, Sí. tremendo, un furor las maestras, chicas. sí, Sí, que sí, trajimos un acá, furor. sí. Bueno, nos despedimos, gente linda, nos estamos encontrando el próximo miércoles a las 10 de la mañana aquí en Radio Fénix, en el Popular en Radio. Cuéntenos por qué, compañera Victoria. Porque nadie te lo cuenta como nosotras.